Esta es una presentación de la factura electrónica que se puede obtener mediante el sistema Tango Gestión. Antes de implementar la factura electrónica en el sistema Tango, se debe realizar un trámite en la página de AFIP. Por un lado hay que empadronarse en el RECE, que es el régimen de emisión de comprobantes electrónicos, y dar de alta los puntos de venta para poder emitir las facturas electrónicas. Además, cada PC que va a emitir esos comprobantes debe disponer de un certificado digital para validar la conexión en los servidores de AFIP. El sistema Tango cuenta con un asistente que nos permite generar un archivo de requerimiento que luego es subido a la página de la AFIP para obtener el certificado digital. Dicho asistente nos solicita determinados datos como la razón social, el quit, el nombre del operador, una contraseña. Una vez que se ingresan esos datos, se generan tres archivos. Uno de ellos, el archivo .rec, es el que se sube a la página de AFIP para obtener el certificado digital. Luego, en el proceso de implementación en el sistema Tango, se debe dar de alta los talonarios con los respectivos puntos de venta que se dieron de alta en página de AFIP. Estos talonarios no pueden ser multipropósito, es decir, antes con la factura manual era posible utilizar un mismo talonario para emitir factura, nota de débito o nota de crédito. A partir de la implementación de la factura electrónica se deben dar de alta talonarios individuales, uno para cada tipo de comprobante. En el proceso ya de emisión de factura, una vez que se emite la factura, si le indicamos que la obtención del CAE es en forma diferida, se graba el comprobante, pero queda pendiente de obtener el CAE. El CAE es el código de autorización electrónico de AFIP. Para eso, el sistema Tango cuenta con el proceso Administración de Comprobantes Electrónicos. Este proceso nos muestra un formulario que tiene dos solapas. La primera solapa nos muestra los comprobantes que están pendientes de obtener CAE o que fueron rechazados por AFIP. Y la segunda solapa nos muestra los comprobantes autorizados. Si hacemos clic en el botón Obtener CAE, la información se transmite a los servidores de la AFIP y si está todo ok, la AFIP devuelve el CAE de él o los comprobantes que fueron enviados. Una vez que fueron autorizados, podemos ir a la solapa Autorizados y ahí podemos filtrar para poder visualizar todos los comprobantes o aquellos que están pendientes de imprimir. Además, los comprobantes pueden ser enviados por mail o almacenados en una carpeta del disco donde se factura. Bueno, esto es una presentación para que tengan una idea de lo que es el proceso de factura electrónica. Es algo que la AFIP implementó allá por el año 2009 y de a poco fue incorporando distintos rubros que están obligados a emitir dichos comprobantes. Bueno, cualquier duda o consulta, en el final de la presentación tienen los datos de nuestra empresa. Bueno, gracias.